pocos días el Ministerio de Salud emitió un comunicado relacionado con el medicamento Omeprazol a través de su Dirección de Farmacia y Drogas. En este comunicado, pues emitía esta alerta que relacionaba informes internacionales, decía pues que este medicamento podría tener relación con la insuficiencia renal aguda. Para hablarnos de este interesante tema se encuentra ya con nosotros la doctora Kelly Houghton. Ella es nefróloga, también especialista en medicina interna y trasplante renal. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a Next Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias por la invitación. Doctora Kelly, muchas personas se asustaron cuando vieron este comunicado porque este fármaco es muy común en las casas de los panameños. Las personas incluso que sufren de gastritis suelen decir que antes de ciertas comidas toman el omeprazol y ya no tienen ninguna consecuencia de su enfermedad. Primero, iniciemos comunicando para qué se utiliza este medicamento, para qué sí está indicado. Ok, hay indicaciones claras para el uso del omeprazol, que debo aclarar que es un inhibidor de bomba de protones, y esto quiere decir que bloquea una bomba que tenemos a nivel del el estómago que normalmente produce ácido. Entonces, este medicamento está indicado, por ejemplo, en pacientes que tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico, pacientes que tengan una infección por Helicobacter pylori y que necesiten tratamiento, es parte del tratamiento para esta infección. También pacientes que, por ejemplo, han tenido sangrados digestivos altos, es parte del tratamiento. Síndromes hipersecretores de algo que se llama, por ejemplo, Zollinger-Ellison, o pacientes con úlceras pépticas o duodenales. También lo utilizamos, por ejemplo, en mi campo, hay pacientes que utilizan muchísimos medicamentos, ya sea trasplantados o medicamentos, por ejemplo, prednisona, que típicamente puede afectar la mucosa gástrica y poner en riesgo de presentar sangrados digestivos. Usamos este medicamento en este tipo de casos. O sea que no es un medicamento que se debe usar para una gastritis común o para evitar ciertas dolencias luego de comer. Pues no, y me ha parecido me ha llamado mucho la atención cómo el uso indiscriminado de este medicamento y las cosas o las razones por las cuales lo utilizan, que para no sentirme tal vez mal después de una comida, o si comí algo muy copioso y tratar de que me asiente mejor la comida. Esto no es una indicación aprobada para el uso de un inhibidor de bomba de protones, en este caso el omeprazol. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que quiere decir el comunicado o esta alerta por parte del MINSA? ¿Qué dicen los informes y de qué habla la evidencia? Pues esta fue una alerta que se emitió realmente en Europa por la Asociación de Medicamentos en España, debido a que hubo un lote de específicamente el omeprazol de 40 miligramos en el cual se encontró un activo que se asoció con un efecto adverso que esto ya fue descrito hace muchos años, que es el caso de la nefritis intersticial. Esto es una inflamación que se da en el tejido de los riñones y que no solamente puede producirse por el omeprazol, hay muchísimos medicamentos, por ejemplo, antibióticos, que pueden producir este efecto adverso. Entonces, esto fue una alerta o un comunicado, y responsablemente el Ministerio de Salud de nuestro país pues emitió un comunicado, ya que se sabe que hay un porcentaje muy alto de la población que utiliza estos medicamentos sin una indicación médica clara y que realmente esté o que necesite utilizar el medicamento el paciente. Entonces, para las personas que sí tienen esto recetado dentro de su diagnóstico para sus enfermedades, etcétera, ¿todavía es seguro seguir consumiendo el omeprazol? Pues sí, siempre va a ser seguro. Uno, como he explicado previamente, si tiene una indicación clara. Recordemos que no debe automedicarse la persona, y si, por ejemplo, está dentro del grupo de condiciones que mencioné anteriormente que tiene indicado este medicamento, lo debemos utilizar, y como con cualquier otro medicamento, tenemos que tener pues presente que debemos estar anuentes a cualquier efecto adverso que la persona desarrolle. En el caso de la nefritis intersticial, aunque no es común en la literatura que se describa que se presente como casos de fiebre con algún rash en piel, pues debemos estar anuentes a estos hallazgos. También
en los laboratorios, si nos realizamos algún laboratorio, es tener presente que si hay una alteración de las pruebas de función renal, dígase creatinina, por ejemplo, o hallazgos que no estaban presentes antes en una muestra de orina, esto nos debe llamar la atención y saber que debemos buscar atención por un especialista, en este caso de nefrología, porque pudiésemos estar ante la presencia de una nefritis intersticial aguda. En la literatura se describe que una vez se retira el medicamento y en algunos casos se opte por algún otro tratamiento, pues suele revertir este daño. El punto es que si el paciente repetitivamente se producen estos efectos de inflamación aguda, a largo plazo es un riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, en estos casos donde tenemos que hacer mucho hincapié en no utilizarlo de forma inadecuada. Claro, doctora, en el caso pues de esas personas, la dejo usted también para que se lo repita, esas personas que están tomando omeprazol es un riesgo que pueden sufrir por estar tomándolo de manera indiscriminada y sin receta. Así es, de verdad que te lo digo como médico todos los días, siempre hay uno que otro paciente que me describe que utiliza este medicamento y yo siempre trato de indagar la razón por la cual utiliza el mismo y si está indicado, pues yo lo utilizo en pacientes que tengan una indicación clara. Y también, por ejemplo, en la población que yo normalmente veo diariamente, que es la población con enfermedad renal crónica, sí hay estudios que han descrito que este medicamento pudiese estar asociado con una progresión más rápida a la enfermedad. Entonces, Wow. no es que un paciente que tenga enfermedad renal crónica no lo pueda utilizar, sin embargo, debemos estar bien vigilantes en estos escenarios. Si el paciente necesita utilizarlo, pues lo vamos a utilizar. Pero si no tiene indicación clara, tener presente de que existe un riesgo, así como también puede haberlo con muchos otros medicamentos. Claro, entonces me comentaba anteriormente que los síntomas que debemos estar pendientes, sobre todo que podrían ser signos de efectos secundarios de esta pastilla, podrían ser el tema de fiebre y alguna evidencia que salga en la piel, algún rush que salga en la piel. Sí, correcto. Ese es el caso de la nefritis intersticial. Pero hay algo que no mencioné y que hay otros efectos adversos que también pueden presentarse con el omeprazol que están descritos en la literatura. Por ejemplo, algo que se conoce como lupus eritematoso cutáneo, que esto se va a manifestar con lesiones en piel. También se ha descrito que el consumo crónico del medicamento pudiese alterar los niveles de magnesio en sangre y producir hipomagnesemia, que es el magnesio bajo en sangre. También hay literaturas que han descrito fracturas o mayor riesgo de fracturas en estos pacientes que consumen de forma crónica este medicamento. Lo que quiero dar a entender es que, así como muchos otros medicamentos, el hecho de que puedan producirse efectos adversos y que pueden ser, aunque son efectos adversos, pueden ser que no sea el porcentaje muy alto en el cual se presentan, siempre ante cualquier medicamento que utilicemos debemos estar atentos a si presentamos algún síntoma, algún signo que sepamos que es distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a tener en nuestro día a día. Claro, y en tema de exámenes que nos tendríamos que hacer también, estar pendientes, como usted dice, en la creatinina, por ejemplo. Correcto, que la creatinina es un marcador indirecto de la función renal, pero que utilizamos por ser fácil, por ser de un costo bastante bajo. Entonces, eso y una muestra de orina nos daría muchísima información a nosotros, especialistas en nefrología, junto con la clínica del paciente y la historia clínica y el examen físico. Doctora, para culminar, ¿cuándo sería el momento, si alguna persona que ha estado utilizando estos medicamentos, que deba asistir de inmediato al doctor? En el caso sería entonces a este especialista, a usted como especialista, a un nefrólogo. Ok, partiendo del punto de que siempre me gusta enfatizar en que no debemos esperar a presentar la enfermedad para acudir al médico. Todos deberíamos ir al menos una vez o tener algún médico de cabecera donde nos hagamos unos exámenes de laboratorio de rutina y saber cómo estamos en nuestro estado basal. Y si vamos a utilizar, digamos, este medicamento, yo recomendaría que luego de terminar el tratamiento, porque recordemos que estos son tratamientos por periodos establecidos, Claro. nos realizáramos nuevamente algún laboratorio, en este caso de pruebas de función renal, una muestra de orina, y si vemos una elevación comparada, por ejemplo, con la que teníamos previo o hallazgos en la muestra de orina que no estaban antes presentes, entonces
Entonces, siempre, pues, preferiblemente acudir a un especialista, en este caso de nefrología, para estar seguros de que no hay algo más que haya que tratar. Claro. Valiosa la información que nos acaba de compartir, doctora Kelly. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. De nada, a la orden. La nefróloga Kelly Houghton, pues ella nos ha dado pues luces acerca de esta alerta que emitió el MINSA sobre el medicamento omeprazol. Ya lo sabe, como siempre pues reafirmamos en el noticiero, pues no tomar medicamentos si no han sido recetados y en el caso de ver síntomas pues acudir a los médicos.